Se estima que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso constituyen el primer ritmo de paro cardiorrespiratorio en un 60-80% de las veces, con tasas de sobrevida que en las mejores series solo alcanzan un 20% de los paros cardiorrespiratorios intrahospitalarios. Si bien las cifras parecen desalentadoras, estamos frente al escenario clínico más grave y fatal al que se puede ver enfrentado un equipo de salud, por lo que es de vital importancia estar interiorizado de los algoritmos de manejo y de las intervenciones útiles de aplicar en cada caso. El paro cardiorrespiratorio es de diagnóstico clínico en un paciente que no responde a estímulos, no ventila y no tiene pulso. El concepto de la cadena de supervivencia consiste en una secuencia de hechos y acciones que están destinadas a mejorar la sobrevida del paciente, retornando a este a circulación espontánea. La reanimación cardiopulmonar básica corresponde a lo que se denomina como BLS, que es la mantención de las ventilaciones y la circulación con el masaje cardíaco externo, y la desfibrilación con un DEA si es que éste está disponible. El RCP avanzado o ACLS ya incluye la desfibrilación, el manejo de vía aérea y el uso de drogas vasopresoras o antiarrítmicas. En un ritmo de paro cardiorrespiratorio desfibrilable, es decir, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, es crítico el tercer eslabón de la cadena de supervivencia, la desfibrilación. Se estima que por cada minuto de paro cardiorrespiratorio en que se retrasa la desfibrilación, la sobrevida cae entre un 7 y un 10%. Cuando la desfibrilación se realiza antes de 3 a 4 minutos de iniciado el paro cardiorrespiratorio, se reportan tasas de sobrevida de hasta un 70%. Existe un modelo trifásico del paro cardiorrespiratorio en función del tiempo. La fase eléctrica ocurre en los primeros 4 minutos del paro cardiorrespiratorio y es la fase que más se beneficia de la desfibrilación inmediata. Lo que prima es un trastorno puramente eléctrico, que a su vez puede ser gatillado por diversos factores y que su manejo consiste en volver a un ritmo organizado, lo que se logra con la desfibrilación. La fase circulatoria se presenta aproximadamente entre los 4 y los 10 minutos de instaurado el paro cardiorrespiratorio. En esta fase, lo que se debe buscar en forma inicial es la oxigenación del miocardio, esto a través del masaje cardíaco externo, el que a su vez debe lograr una adecuada presión de perfusión coronaria y se debe realizar un ciclo de masaje de 2 minutos y luego aplicar una descarga. En modelos animales se evidenció que la descarga sin masaje cardíaco externo previo en paro cardiorrespiratorio de más de 4 a 5 minutos tiene peores pronósticos, tanto en la tasa de éxito de la desfibrilación como en la tasa de retorno a la circulación espontánea. Comparado esto con el masaje cardíaco externo por 2 minutos seguido de desfibrilación. La fase metabólica se presenta después de los 10 minutos de paro cardiorrespiratorio. En esta fase, la efectividad de la desfibrilación, así como de la reanimación cardiopulmonar, pierden efectividad rápidamente y las tasas de sobrevida son pobres. Si se logra el retorno a la circulación espontánea, toman un rol crítico los cuidados postparo, como la hipotermia y la coronariografía. En la figura se evidencia la importancia del masaje cardíaco externo previo a la desfibrilación en una fase eléctrica, durante los primeros 4 a 5 minutos del paro cardiorrespiratorio en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Lo primordial es la desfibrilación, lo cual se señala en las primeras barras. La sobrevida es similar con y sin masaje por el espectador, ya que su manejo es la corrección del trastorno eléctrico. A medida que avanza el tiempo de paro cardiorrespiratorio, tanto en las fases circulatorias como metabólicas,
El masaje cardíaco previo a la desfibrilación pasa a ser la indicación. Hay que cebar la bomba con masaje antes de desfibrilar. Durante la fibrilación ventricular, el equilibrio normal de energía del miocardio se interrumpe debido a que la demanda energética del miocardio es superior a lo que está disponible a partir de la reserva de fosfato de alta energía y de la glucólisis anaeróbica. En consecuencia, la red de suministro de ATP a disposición de los miocitos disminuye a nivel crítico. Esta disminución de ATP en el tejido miocárdico durante la isquemia se correlaciona con la severidad del daño miocárdico. En la figura se ejemplifica inicialmente una fase eléctrica, en la cual las células tienen una alta energía de ATP, siendo el problema la alteración eléctrica del corazón, por ejemplo en fibrilación ventricular, la cual se beneficia de una desfibrilación inicial. Y a continuación, en las figuras 2 y 3, se ejemplifica la fase metabólica con y sin masaje cardíaco externo y la probabilidad de éxito de la desfibrilación. Se evidencia así que un masaje cardíaco externo previo a la desfibrilación obtiene más ATP circulante, aumentando así la probabilidad de retorno a circulación espontánea. La desfibrilación es un eslabón clave en la cadena de supervivencia y es una de las pocas intervenciones que ha demostrado mejorar la sobrevida en el paro cardiorrespiratorio por fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. En un paro cardiorrespiratorio presenciado, lo que prima es la desfibrilación y luego continuar con masaje. De no estar disponible el desfibrilador, se realizará RCP hasta la llegada del DEA o del desfibrilador. En el escenario de un paro cardiorrespiratorio no presenciado, primero se deben realizar 2 minutos de RCP, luego chequear el ritmo y desfibrilar si corresponde. Las guías previas al 2005 preconizaban los niveles sucesivos de energía con 3 descargas sin mediar masaje entre medio. Hoy en día esta indicación es obsoleta. Se realiza una descarga reiniciando el masaje cardíaco externo inmediatamente después de realizada esta. Entraremos a detallar algunas diferencias de los monitores monofásicos versus los bifásicos. Los desfibriladores monofásicos descargan corriente unipolar. Esto quiere decir una sola dirección de flujo de corriente. Hay dos tipos de forma de onda monofásica. La más común es la monofásica amortiguada sinusoidal, en la que el flujo de corriente vuelve a cero gradualmente. La monofásica truncada exponencial es terminada electrónicamente antes de que el flujo de corriente alcance el cero. Los desfibriladores bifásicos compensan la amplia variación de la impedancia transtorácica ajustando electrónicamente la magnitud y duración de la forma de onda. Los desfibriladores bifásicos descargan corriente que fluye en una dirección positiva durante un tiempo determinado antes de revertirse y fluir en una dirección negativa durante los restantes milisegundos de la descarga eléctrica. Hay dos tipos de onda bifásica, la bifásica truncada exponencial y la bifásica rectilínea. La eficacia de la primera descarga en el paro cardiorrespiratorio de larga duración usando desfibrilación monofásica es del 54 al 63% para una forma de onda monofásica truncada exponencial de 200 joules y del 77 a 91% para la forma de onda monofásica amortiguada sinusoidal. No hay evidencia de que una forma de onda o aparato bifásico sea más efectivo que otro. Se han informado
que la eficacia del primer choque de la forma de onda bifásica truncada exponencial con 150 a 200 joules es del 86 a 98%. El algoritmo constituye una ayuda y guía normada para la toma de decisiones, en el cual se establece una secuencia de acciones dependiendo del ritmo de paro frente al cual nos encontremos. El algoritmo de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso se inicia tal como se expone en el algoritmo universal, con BLS, activación del sistema de emergencias prehospitalaria, conseguir un DEA e iniciar RCP con masaje cardíaco externo en relación de 30:2 entre masaje y ventilaciones. Esto hasta la llegada del DEA o de la ambulancia. Desglosaremos el algoritmo para una mejor comprensión de sus pasos. El algoritmo de fibrilación ventricular, como ya dijimos, se inicia tal cual como lo expone el algoritmo universal, activando el sistema de emergencia, consiguiendo un DEA e iniciando compresiones alternadas con ventilaciones. Un paro cardíaco respiratorio presenciado en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, la primera intervención es la desfibrilación. Si el desfibrilador no está disponible en forma inmediata, se deberá comenzar con RCP hasta contar con el desfibrilador y realizar la descarga. Si el escenario es un paro cardiorrespiratorio no presenciado, se realizarán 2 minutos de RCP con una relación de 30:2 entre masaje y ventilación. Luego se chequea el ritmo. Si este es un ritmo desfibrilable, se realizará la primera descarga y se continúa con el algoritmo. Posterior a la primera descarga, se debe continuar con 2 minutos de RCP, con una relación de 30:2. Completados los 5 ciclos, se chequea el ritmo. Si persiste en un ritmo desfibrilable, se realizará una segunda descarga e inmediatamente se continúa con 2 minutos más de RCP. En este punto, se puede administrar la primera dosis de vasopresor, adrenalina 1 miligramo, antes o después de la descarga. La adrenalina, por su parte, se repite cada 3 a 5 minutos, si el paciente persiste en paro cardiorrespiratorio. En esta etapa se puede considerar el manejo avanzado de la vía aérea, el cual a su vez permite una ventilación no sincronizada con el masaje. Luego de la segunda descarga, se continúa con RCP por 2 minutos más. Se chequea el ritmo. Si este persiste en FB o en taquicardia ventricular, se realizará la tercera descarga. Inmediatamente posterior a ella, se continúa con masaje y se administrará un antiarrítmico. Como primera elección, amiodarona, 300 miligramos endovenoso en bolo. En caso de contraindicación o en ausencia de amiodarona, se puede optar por lidocaína en dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilo. Si el paciente persiste en fibrilación ventricular en los ciclos posteriores, se puede repetir una segunda dosis de antiarrítmico, amiodarona 150 miligramos o lidocaína la mitad de la dosis previa, 0,5 a 0,75 miligramos por kilo. Es de suma importancia en todo momento pensar, buscar y descartar las causas que precipitan el paro cardiorrespiratorio. Pensar en causas reversibles como infarto, tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, intoxicaciones farmacológicas, etc. Haremos una breve actualización de los conceptos de reanimación. Es posible que en las próximas guías se apliquen algunas modificaciones que cada vez están más avaladas por la literatura disponible. La ventilación es absolutamente secundaria y una vez que comprendemos que el trastorno primario es eléctrico y no hipóxico,
realizaremos más compresiones y menos ventilaciones. En este trabajo, publicado el año 2009, compara la reanimación con ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones versus compresiones continuas por 2 minutos. La ventilación pasa a ser pasiva, dado que el masaje cardíaco externo permite cambios de presión intratorácica que permiten un adecuado flujo de aire. En este caso, se instaló una cánula orofaringea y una máscara de oxígeno con recirculación, y la ventilación se realizaba a través del masaje. Los pilares de la reanimación, denominada cardiocerebral, comprenden las compresiones continuas durante 2 minutos, chequear el ritmo, desfibrilar si corresponde, continuar posteriormente con 200 compresiones continuas, adrenalina, intravenoso o intraóseo tan pronto como sea posible. La intubación orotraqueal se realiza después del tercer ciclo. Se priorizan las compresiones cardíacas continuas con el mínimo de interrupciones y se da especial relevancia a los cuidados post-reanimación. Este gráfico evidencia la importancia de las compresiones continuas. Las interrupciones afectan la presión de perfusión coronaria generada en el ciclo. Las primeras 5 a 10 compresiones inician el delta de presión de perfusión coronaria, el cual es óptimo al final de la serie de compresiones. Al cesar las compresiones, la presión de perfusión coronaria baja a cero en solo 5 segundos. Si comprendemos que la presión de perfusión coronaria obtenida con el masaje cardíaco externo se relaciona con el retorno a la circulación espontánea y con la sobrevida de los pacientes, y por otro lado, si consideramos que durante la reanimación tradicional el periodo que se invierte en ventilaciones es de aproximadamente el 25% del total de la reanimación, podemos dimensionar que el periodo que se obtiene una adecuada presión de perfusión coronaria durante la reanimación es absolutamente subóptimo e insuficiente en la inmensa mayoría de los pacientes. Aquí se expone el outcome neurológico de los ritmos desfibrilables. Compara la reanimación cardiopulmonar tradicional versus la reanimación cardiocerebral, evidenciándose que el outcome neurológico intacto es de 15 versus 40% con reanimación cardiocerebral. Aquí se expone la sobrevida al alta. Con reanimación cardiocerebral con compresiones continuas es casi 4 veces superior. Las ventilaciones durante la reanimación son un punto crítico, dado que su mala administración se asocia con mayor mortalidad secundario a la hiperventilación que se produce. La hiperventilación disminuye el retorno venoso por aumento de la presión intratorácica, provoca una disminución del flujo coronario y del flujo cerebral. Las ventilaciones durante la reanimación interrumpen y retardan las compresiones torácicas. El aumento de la presión intratorácica provoca una disminución del retorno venoso con el subsecuente caída del gasto cardíaco y de la presión de perfusión coronaria. En síntesis, la hiperventilación disminuye la sobrevida, con lo cual la ventilación pasiva parece ser lo menos deleterio para los pacientes. Este trabajo evidencia lo ya expuesto. La hiperventilación provoca un aumento de la presión intratorácica, lo cual a su vez se asocia con una disminución de la presión de perfusión coronaria y con una disminución del retorno a la circulación espontánea y la sobrevida. Por otra parte, tenemos este trabajo que compara la ventilación pasiva versus la ventilación con bolsa máscara en el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario.
evidenciándose una mejor sobrevida en los pacientes manejados con ventilación pasiva. Se expone parte de la bibliografía, la cual pueden realizar una búsqueda más inextensa, y también se adicionarán un texto guía de manera adjunta. Muchas gracias.